En el día de hoy vamos a tratar las pruebas matrimoniales. Una de las cosas que nosotros discutimos al principio de la conferencia fue la dificultad que tienen los matrimonios, cristianos y no cristianos, en enfrentar las pruebas de la vida. Y el tema no se trata si van a venir pruebas o no. Se trata de cuándo es que van a venir. Justamente estaba viendo una entrevista con una persona muy conocida en el mundo del ministerio. Una persona que hace unos 45 años tuvo un accidente nadando y quedó cuadraplégica. Se fracturó el cuello, quedó totalmente cuadraplégica. Joni Eareckson Tada. Y ¿cuántos han escuchado a Joni Eareckson Tada? Joni Eareckson Tada tiene un ministerio que se llama Joni and Friends, Joni y sus amigos, y básicamente ella se dedica a al alcance para las personas discapacitadas. Y una de las cosas que la hace, por la cual ella es famosa, es que ella básicamente del cuello hasta abajo está totalmente incapacitada, totalmente paralizada. Sin embargo, ella hace pintura poniéndose el pincel en la boca y tiene un dominio de esa técnica. Y una de las cosas que ella estaba diciendo es que en el momento de la entrevista, en el momento que se grabó esa entrevista, ella estaba cumpliendo 30 años de casada. Y su esposo la conoció siendo en un campamento, siendo ella totalmente cuadraplégica. O sea, no fue que ella tuvo el accidente después de casarse, sino que él se casó con ella siendo cuadraplégica. ¿Y cuántas veces él ha tenido que estar con ella? Él ha estado con ella, asistiéndola, aún por las noches. Ella cuenta que por años, por décadas, cada 15 minutos, 20 minutos, el dolor excruciante que ella ha sentido por todo su cuerpo. Y cuántas veces el marido ha tenido que cambiarla de posición, hacerle ese ejercicio de estiramiento y todas esas cosas. Y muchas veces, una de las cosas que ella estaba comentando fue que en una ocasión el marido le dijo: yo me siento atrapado aquí. Y ella le dijo, en un momento así, desafórico, así, le dice: pero mi querer, si tú sabías que te estabas casando con una persona cuadraplégica, ¿por qué no lo pensaste antes? Y enseguida ella cuenta que el Espíritu Santo la convenció y enseguida: perdóname, yo no debía haber dicho eso, perdona. Y eso son pruebas de la vida, no solamente pruebas en una circunstancia pasajera, sino pruebas que pasan durante toda la vida matrimonial de Ken y Joni Tada, pasando por eso. En otra ocasión, años después, hubo en un momento él le dijo: yo me siento atrapado. Y ella estaba convencida. Tú sabes qué, yo te entiendo perfectamente. Si yo estuviera en tu posición, yo también estuviera atrapada. Pero era otra actitud. Cuando hablamos de la perfecta provisión de Dios para nuestras vidas, estamos hablando de que eso trasciende las dificultades, de que eso trasciende esos momentos difíciles, las pruebas matrimoniales. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es que nos está diciendo este pasaje que tenemos que recibir, que tiene que ser la condición de nuestro corazón cuando estemos en prueba? ¿Cuál es la condición que nos dice el pasaje? Dice: tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo.
Pero esas adversidades, yo no quiero eso. Yo no estaba contando con eso. Yo no contaba con eso en mi matrimonio. Yo no contaba con que yo iba a quedar desempleado. Yo contaba con el salario de mi esposa y de repente el jefe le dijo, ya no tienes más trabajo. Yo no contaba con que yo iba a caer en una enfermedad o mi esposa iba a caer en una enfermedad. Yo no contaba con que mis suegros iban a poner viejitos y no podían estar viviendo juntos, no podían estar viviendo solos. Yo no contaba con que los iba a tener que traer a mi casa. Yo no contaba con mis hijos, con que mis hijos después, yo pensaba que mis hijos se hacían adultos y ellos se iban, pero yo no contaba que ellos se iban a tener dificultades, él, mi hijo y su esposa. Y yo los tenía que recibir en mi casa o tenía que ayudarles a ellos a empatar la pelea porque estaban con dificultades financieras. Yo no contaba con eso. Yo no esperaba eso. Pero dice, tened por sumo gozo. ¿Por qué? Porque está diciendo que lo produce la prueba. La prueba produce paciencia. Y la paciencia nos conlleva, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis como perfecto. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? Dios busca conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Así que vamos a ver, como cuestión de hecho, cuando las tormentas y las pruebas llegan, la mayoría de las parejas responden atacándose entre sí en lugar de pasar la tormenta juntos. Ustedes saben que muchos de los grandes divorcios ocurren no solamente por cuestiones financieras, sino que problemas financieros, problemas en las finanzas de la casa, sino que también cuando un hijo o una hija fallece, se enferman y fallecen y quedan como que todo el esquema, todo lo que ellos consideran la fortaleza familiar, todo eso fue conmovido y hay peligro ahí. Cuando usted, ¿verdad? Yo soy maestro y he tenido la oportunidad, ya cumplí 22 años en el magisterio y durante los 22 años que llevo en el magisterio he tenido varios estudiantes que han fallecido. Y justo después del fallecimiento, los padres, ha habido crisis en esos matrimonios, porque no han podido tratar con ese tipo de pruebas. Y todo lo que ocurre es atacándose, echándose culpas. Así que en esta sesión vamos a aprender a identificar las pruebas y a prepararnos para sentir su impacto en sus matrimonios. Porque como dije anteriormente, no se trata de si van a venir las pruebas, es cuándo van a venir. Por eso que decía el versículo otra vez, tened por sumo gozo si estáis en prueba, cuando os halléis en diversas pruebas. También examinaremos cómo Dios utiliza las tormentas de la vida para fortalecer nuestros matrimonios a fin de movernos hacia la unión. Es imprescindible que comprendamos que el propósito de Dios en el matrimonio, el propósito de Dios es reflejar la imagen de Dios, reproducir una herencia espiritual y reinar en la guerra espiritual. Y todo eso en ese propósito, dentro de ese propósito de Dios, cuando nos alineamos con el propósito de Dios en el matrimonio y reconocemos la provisión de Dios a través de nuestro cónyuge, eso nos lleva hacia la unión matrimonial, pero empoderado por el Espíritu Santo. Por eso es que queríamos traer el poder de Dios en la unión. Es vital, sobre todo en este momento de prueba, es vital que nosotros seamos empoderados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a recordar, es lo que va a traer convencimiento en nuestros corazones de que estamos equivocados, de que nuestra actitud tiene que cambiar, es lo que va a traer arrepentimiento. Romanos 4:6
4:2 dice, la benignidad de Dios que conlleva el arrepentimiento. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida matrimonial. Es esencial de que la presencia del Espíritu Santo esté morando en nuestros hogares para que nosotros, cuando llegue el día malo, recuerden cuando habla en Efesios, ¿verdad? De ponernos el escudo de la fe, el armamento, la armadura de Dios, ¿verdad? Y dice cuando llegue el día malo. El día malo no es que el día que te va a partir un rayo arriba y ese es el día malo. O el día en que es el día que va a venir adversidad a tu vida o adversidad a tu matrimonio. Podemos estar fortalecidos en el Señor, en la fortaleza de quien es Él, sabiendo de que cualquiera que cosa que ocurra, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y aunque se traspasen los montes a la mar, yo he de confiar. Amén. Es esa realidad, ese tipo de prueba y sufrimiento que Job enfrentó, ¿verdad? Un hombre que dice la palabra, lo describe como un hombre que era justo, que seguía la ley, que estaba en la ley, que hacía sacrificios por el pecado de sus hijos. Un hombre que era justo, un hombre que era bueno, pero un hombre que tenía que ser tratado por Dios. Y cuando se halló en prueba, y cuando se halló en dolor, cuando se halló que lo había perdido todo, la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. El mismo Job, que en medio de su prueba, él decía, yo sé que mi Redentor vive. El mismo Job que Dios, a través de todo el libro, Dios lo quería llevar a ese punto de que él pudiera reconocer de que ese Dios, a quien él servía, a quien le hacía sacrificios, a quien guardaba las tradiciones, ese Dios, ahora era algo demasiado, yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese Dios que se quiere perfeccionar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro ser. Satanás ha distorsionado las intenciones de Dios para el amor y la sumisión en el matrimonio. Ha habido estrés en su matrimonio por esas distorsiones. Estamos hablando de que Satanás muchas veces en el rol del hombre y la mujer ha traído su distorsión, diciendo que el hombre, diciéndole a la mujer que yo estar sometida y subyugada a mi marido, y el hombre pensando, no, yo soy la cabeza de mi casa y tú te tienes que someter, pero como una manera de poner un yugo sobre la mujer, no en amor. Así que la intención de Dios es bendecir a las parejas a través del amor obediente y la sumisión. Sin embargo, Satanás apela al orgullo, causando que tanto maridos como mujeres vean sus respectivos roles como limitaciones. Y lo que vemos aquí es que cuando vienen, todo eso se acentúa. Esa cuestión del hombre y la mujer y los roles y lo que Satanás quiere hacer se acentúa cuando vienen las pruebas. Cuando vienen las pruebas tendemos a inmediatamente a abandonar los principios de fe y regresar a lo que es familiar. Fácil, cómodo, el desempeño. Tú me hiciste esto, pues mira, aquí viene. O yo hago si tú haces. Si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer, no cuentes conmigo. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? El desempeño. ¿Verdad? Vemos la culpa y no nos acordamos de bendecir. Nos quedamos haciendo pucheros. Haciendo pucheros es... ¿Cuántas veces ustedes han ido, yo no sé ustedes, han estado en sus mismas casas o han ido a casa de una pareja donde se nota en el ambiente tensión y estrés? Puchero, donde aún se ha perdido el gozo, así.
Y nosotros los latinos vivimos, muchas veces nos gusta vivir de la apariencia. Y cuando viene fulanito, Margaritica, ¿cómo está? ¡Qué buena! Aquí, mi amor, ¿cómo estás? Saluda, no sé, y haciendo el papel. Y dentro, pero imagínense, todo el estrés se nota, ¿verdad? Pero en lugar de orar, nos empezamos a atacar en lugar de amar. Así que necesitamos asegurarnos que los principios de fe para la unión estén escritos en nuestras mentes y nuestros corazones. Es importante. Así que vamos a repasar, y obviamente es un repaso, pero también vamos a establecer, y me voy a tomar un poco de tiempo aquí, los 5 principios de fe para la unión. Que es cuando decimos que en los momentos de prueba tenemos que hacer firme los principios de fe. Por fe, debemos comprometernos a los propósitos de Dios, de reflejar su imagen, reproducir una herencia divina y reinar en guerra espiritual. Número 2, por fe, debemos recibir a nuestra pareja como la provisión de Dios para nuestras necesidades. ¿Saben que eso es un acto en fe? Es un acto en fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo les puedo decir que vamos a cumplir mi esposa y yo en diciembre 19, 25 años de matrimonio en fe. Eso ha sido en fe. Porque no ha sido fácil. Yo sé que ha habido muchas veces que mi esposa, sobre todo los cubanos, mi esposa les dije que es de origen cubano, y yo he adoptado muchos modismos cubanos porque llevo mucho tiempo por acá. Y los cubanos tienen una frase que dice, yo soy un ceboruco de persona. Cabeza dura, cabeciduro, un ceboruco. Es una piedra, ¿verdad? Un ceboruco no es una piedra, sí. Entonces, mi esposa ha tenido que aguantar mucho de mí. Porque yo soy testarudo, yo soy duro. Pero también va por el otro lado también. Ella, el Señor sabe también. Y ha sido mutuo la cosa. Pero al final del día, la provisión de Dios para nuestras necesidades. Número 3, comprometernos por fe otra vez. Diariamente a liberar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 4, por fe, debemos someternos a las únicas fuerzas activas y reactivas para el cambio matrimonial, el amor ágape y la bendición. Y eso es un tema que lo tratamos la última vez que tuvimos allá en Huntersville, y está en el video, lo pueden ver. Número 5, por fe, debemos buscar la sabiduría de Dios acerca de nuestras responsabilidades de amor y respeto mutuo. Está eso de someternos los unos a los otros en el amor de Cristo Jesús. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando dicen casadas, estén sujetas a vuestros maridos, no dice estén subyugadas a vuestros maridos. Maridos, no abusen de sus esposas. Marido, te ha sido encomendado amar a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia, habiendo lavado y purificado por el lavamiento de la palabra. Tú sabías que la palabra crea. La palabra que tú confiesas crea vida o crea muerte. La palabra por la cual Cristo nos lavó con su palabra. Juan capítulo 15, ya vosotros habéis sido lavados por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Jesús, el Logos, el verbo de vida, trae y causa vida a nosotros. Y porque estamos en Cristo y la vida nos ha sido dada en Cristo Jesús, tenemos que proferir palabras de vida hacia nuestras esposas. Pero cuando vienen las pruebas, no nos sale natural.
Lo que queremos es agarrar con todo lo que tenemos contra nuestras esposas. Amad a vuestras esposas en ese amor sacrificial, en ese amor como Cristo amó a su iglesia, habiéndose entregado. Así que la diferencia entre un matrimonio basado en el desempeño y no basado en la fe: un matrimonio basado en el desempeño se enfoca en las fortalezas y debilidades de cada cual, resultando en tensión, decepción y destrucción. El matrimonio basado en el desempeño se enfoca en las fortalezas y debilidades de cada cual, resultando en tensión, decepción y destrucción. Pero el matrimonio basado en la fe se enfoca en Dios y en sus promesas, resultando en un amor conyugal más grande y una creciente relación con Dios. Dice en Eclesiastés 4:10 que mejor son tres, que un cordón de 3 nudos nunca se rompe, ¿verdad? Un cordón de 3 nudos nunca se rompe. Y está hablando ahí de que el matrimonio perfecto, el matrimonio basado en la fe, Dios es el centro de ese matrimonio. La presencia del Espíritu Santo está en ese matrimonio. Y luego dice en Eclesiastés 4:11, como si Dios no tuviera sentido del humor, dice: también si 2 se acostaren juntos, se calentarán juntamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Eso lo dice la Biblia también. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Sobre todo en el invierno. Pero eso lo dejamos para la sesión 8 cuando hablemos de la intimidad matrimonial. Pero esto es solamente una primicia. Así que la palabra prueba es el acto de probar o tratar en cualquier forma. El estado de ser probado. Da la casualidad, y no es casualidad, cuando habla de, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas, en el original griego la palabra prueba, en el original griego también es la misma palabra que utiliza para tentación, ¿verdad? Es interesante. El estado de ser probado o tentado, exposición al sufrimiento que prueba la fortaleza, paciencia o la fe, la aflicción o tentación que ejercita la gracia o virtud del hombre. Primera de Pedro 4:12 al 19 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es como que algo que ya es algo que se espera, ¿verdad? No os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Hablábamos del poder de Dios en la unión. El glorioso Espíritu de Dios que ha tomado su morada en nuestras vidas el mismo día que le recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Él es el centro de nuestro matrimonio. Y entonces en el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder sobrellevar las pruebas. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí lo que está diciendo es, si para el creyente, él es redimido por la sangre de Cristo Jesús, es difícil tratar con las pruebas. Es difícil, un momento difícil en nuestros matrimonios. Es una temporada difícil donde hay que ser fortalecido. Imagínense si no tenemos a Cristo Jesús.
Por eso que decíamos en los 6 factores que destruyen el matrimonio, la falta de una relación personal con Cristo Jesús. Porque es en estos momentos donde todo sale a la superficie. Es en los momentos de las pruebas donde realmente lo que tú eres en Cristo Jesús o lo que Cristo Jesús es en tu vida va a salir. Si de verdad tú eres lo que dices que eres, va a salir a relucir. ¿Me doy a entender? ¿Cómo debemos responder ante las pruebas? Las parejas no deberían sorprenderse ante las pruebas, por el contrario, esperarlas y estar preparados para permanecer firmes en la fe. Es fácil, con la boca es un mamey, ¿verdad? Con la boca es fácil, pero no, es muy difícil. Pero la gracia de Dios, ¿verdad? Como dice, bástame tu gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En las pruebas tenemos que afincarnos en el Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Así que esa recompensa, la corona de la vida, ¿verdad? Será la bendición, el estado máximo de la felicidad, el placer, honra y contentamiento en Cristo Jesús. Esa es la recompensa para aquellos que hayan sufrido durante la prueba. Es una promesa, es la recompensa. Recibirán la corona de la vida. El ejercicio que usted va a hacer es, usted va a tomar, y esto es un ejercicio que usted puede discutir con su esposa, con su cónyuge en casa, ¿verdad? Pero les quiero exhortar a que copien los versículos bíblicos y usted extrapole los versículos bíblicos y usted los lean, abran sus Biblias y los lean, y luego usted cambia, no, quiero tener cuidado con la palabra cambiar. Usted va a aplicar ese versículo bíblico en primera persona. Como que usted se posiciona en ese versículo y lo va a aplicar a su matrimonio. El primero es Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mi respuesta ante eso es que Dios va a darme más paciencia conmigo y con los demás mientras enfrento las pruebas. El segundo es Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el cual sufrió la cruz. Y mi respuesta es que Dios está perfeccionando su carácter a través de las pruebas. O 2 Corintios 4, versículos 7 al 10. No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Mi respuesta es, no necesito ser humillado o humillada por las pruebas. Dios no ha de abandonarme ni destruirme. No me dará más de lo que pueda soportar. Próximo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Las pruebas no durarán para siempre. Entenderemos sus propósitos una vez las terminemos de pasar. Salmo 119, 71, 72. Bueno me es haber sido humillado. Las palabras nos confortan en medio de las pruebas. Salmo 119, 75 a 76. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Nos enseña cuán bueno y fiel es nuestro Dios, aún en medio de la aflicción. 2 Corintios 1, 4 y 5. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en tribulación.
Dios nos da autoridad para ministrar en áreas en las cuales hemos sido heridos. El apóstol Pablo habla también acerca de el aguijón de la carne. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es prueba y lo que es aguijón. Dice en el 2 Corintios capítulo 12, 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Por tanto, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mencionaba a Joni Eareckson Tada. ¿Y cuántas veces ella oraba por su sanidad física? E incluso ella fue a ciertos círculos, círculos donde daban cultos de sanación, ¿verdad? Específicamente de una persona que murió hace muchos años, que tenía supuestamente ese don de sanidad, supuestamente digo yo, y ella no sanó. Sencillamente Joni Eareckson no sanó y quedó desconsolada y amargada. Pero cuando la realidad de Cristo vino en su vida, ¿verdad? Ella rogaba por la sanidad física, pero Dios quería sanar interiormente en su ser. Bástate mi gracia. Mientras que las pruebas siempre llegan a su final, el aguijón de la carne puede que no desaparezca nunca. ¿Cuál fue el propósito del aguijón? Un aguijón pudiera ser un impedimento físico, mental o emocional. Los aguijones nos ayudan a no exaltarnos a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que el poder de Dios es suficiente para que a pesar de nuestras debilidades y persecuciones, siempre tengamos contentamiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob luchó con el ángel Peniel? ¿Qué fue lo que ocurrió? El ángel le desgarró el muslo, ¿verdad? ¿Y qué implicación tiene eso? Hasta ese momento Jacob estaba con sus propias fuerzas. Hasta ese momento Jacob caminaba con sus propias fuerzas, con su propio razonamiento. Pero desde ese entonces, Jacob tuvo que aprender dependencia del Señor. Y cuando tú estás pasando por prueba, y cuando tú estás pasando por un aguijón, que puede que nunca desaparezca, la enseñanza es dependencia del Señor. Cuando yo escucho el testimonio de Joni Eareckson Tada, lo único que la sostiene a ella es la dependencia en el Señor. Porque sin Cristo ella no puede. Y sin Cristo nosotros no podemos. Y sin la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, es imposible que nuestros matrimonios puedan sobrepasar las pruebas. Gloria al Señor. Los aguijones causan que busquemos a Dios. Hablábamos del libro de Job, ¿verdad? Y Job sintió suspiro, pérdida de apetito, gemir. O sea, todas esas cosas decía. Dice en Job 3:24, pues antes que mi pan viene mi suspiro, mis gemidos corren como aguas. O si no, Job tenía falta de sueño, ansiedad e inquietud en medio de las pruebas. Job 3:26, él mismo lo expresó, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Job también sintió desaliento e impaciencia. En el capítulo 4, versículo 5, más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta aquí, te turbas. Job también sintió desespero, defensa propia. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Recuerden que Job estuvo rodeado por personas también que lo querían acusar también. Y muchas veces en medio de las pruebas nos vienen, ¿verdad?, como pensamientos a también acusarnos. Desespero, la insomnia, dolor, amargura, cuestionamiento de sí mismo y aún este Dios. Sí, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti?
Oh, guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Job 7:20. E incluso el sentido, ¿verdad? Esos son síntomas, son cosas sintomáticas. Su fe no desfalleció, pero en su cuerpo él sintió todas esas cosas. Era una lucha que él tenía. Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Desaliento, lloro, rendición, falta de significado, dolor, falta de energía, mal aliento, rechazo. Sí, en Job 19, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Sentimiento de abandono, depresión, desespero, autocompasión. Pero ¿cuál fue? Esos fueron los síntomas que Job enfrentó. Pero ¿cómo Job enfrentó las pruebas? Job adoró a Jehová. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job confió en Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Confió en Dios para ser sanado. Porque Él es quien hace la llaga y Él la ha de vendar. Él hiere y sus manos curan. Job puso su esperanza en Dios. Y aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Fíjense que en el capítulo 11 de Hebreos hablamos de los hombres y mujeres que dieron buen testimonio de la fe. Adán y Eva. Ellos pasaron la prueba, el primer pecado, la ruptura de su relación con Dios. Su hijo fue asesinado también. José, la muerte de su madre, rechazado por sus hermanos, sentenciado a prisión, olvidado por sus amigos. Daniel fue esclavo extranjero, estuvo en el foso de los leones, en el horno de fuego. Job, la pérdida de sus hijos, de posesiones y de su salud. Abraham fue un nómada, su mujer estéril. Envió a su hijo fuera, llamado a sacrificar al hijo de la promesa. Ruth, la muerte del esposo, choque cultural, cuido de su suegra, pobreza. Y José y María, en estado antes de casada con José, lo que decían de ella, mudanza, ridiculizada. ¿Esperas tener pruebas en tu matrimonio? ¿La pasarás en fe o en desempeño? Dios ha declarado que todos vamos a experimentar pruebas. Si los vemos como oportunidades de crecimiento, Dios llevará nuestros matrimonios a niveles más profundos de intimidad. Dios desea fortalecernos en medio de las pruebas. Y en momentos así, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, yo he de confiar en medio de las pruebas. Si tenemos que nuestros matrimonios, tenemos que alinearnos con el propósito de Dios a nuestros matrimonios. Que Dios desea reflejar su imagen a través del matrimonio. Dios desea reproducir, no solamente reproducción en lo que es natural, reproducción de una herencia espiritual. Dios creó el matrimonio también para que reinásemos en medio de la guerra espiritual. Dios proveyó de nuestro cónyuge la perfecta provisión de Dios para nuestras vidas. La perfecta provisión para nuestras vidas, obviamente, es Cristo Jesús, su obra redentora en la cruz del Calvario. Pero la perfecta provisión para nuestra vida es lo que conlleva lo que es el matrimonio, nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. Eso solamente mediante una relación, mediante el poder del Espíritu Santo, viviendo, morando en nuestras vidas,
como fundamento en nuestras vidas, vamos a poder ser sostenidos en medio de las pruebas. Vamos a poder ser fortalecidos cuando vengan los tiempos de comunión intensa entre el matrimonio, donde podemos amar con el amor ágape y podemos bendecir con la bendición de Cristo Jesús. Solamente con el poder del Espíritu Santo, solamente dependiendo del Señor. Solamente con el poder del Espíritu Santo vamos a poder tener una comunicación abierta en nuestros matrimonios. Solamente bajo ese fundamento vamos a poder atravesar las pruebas, las dificultades, los aguijones,